La curvatura de una función lo que nos describe es cómo gira la curva, a qué velocidad gira una curva. Es decir, describe si una curva es más abierta o más cerrada. Y eso lo vamos a ver con la evolución de sus pendientes. Es decir, vamos a ver cómo va cambiando la pendiente en una curva. Si lo hace de forma más rápida, más abrupta o de forma más suave. Esa descripción de cómo van variando las pendientes o cómo se va cerrando con mayor o menor celeridad una curva es lo que llamamos curvatura y se va a describir con la segunda derivada de la función. Vamos a hablar pues del concepto de concavidad. Hay mucho lío, sobre todo en España, de lo que es cóncavo y lo que es convexo. Quiero decir, normalmente en los libros que uno va leyendo, cóncavo y convexo queda muy claro, pero realmente en los institutos se dice muchas veces de una manera y otras veces se dice de otra. Así que lo que voy a hablar es de concavidad hacia arriba y concavidad hacia abajo. Y de esa manera no haber lío posible. Es decir, a esto de aquí le voy a llamar cóncavo hacia abajo. Si pensamos en la palabra cuenco, bueno, pues tenemos un cuenco mirado desde abajo. Y a esto de aquí le voy a llamar cóncavo hacia arriba. Y ese será el criterio. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a ver qué es lo que sucede, cómo van evolucionando las pendientes de la curva cuando tenemos una función que es cóncava hacia abajo. Yo, por ejemplo, tengo aquí, pues en este punto, una pendiente tal que esta. A medida que voy avanzando en la curva, lo que veo es que esta pendiente positiva se va haciendo cada vez más pequeña. Cada vez más pequeña. Llegamos aquí donde la pendiente es nula, con lo cual lo que vemos es que en esta parte de aquí, las pendientes decrecen. Cada vez son más pequeñas, se ve claramente, cada vez se hace la inclinación más suave. Si las pendientes decrecen, recordemos que para describir las pendientes usamos la derivada primera. Es decir, que lo que vemos es que la función derivada decrece. Bueno, si la función derivada decrece, es decir, tenemos que f' de x, pongámoslo aquí, en esa parte, es decreciente. F' de x es una función decreciente. Si esta f' de x es una función decreciente, llamémosle de otra manera para no liarnos, llamémosle g de x. Lo que va a pasar es que si g de x es decreciente, cuando yo derive g de x, que la derivada de g de x será precisamente la derivada segunda de x, pues como g de x es decreciente, su derivada será menor que 0. Es decir, que la derivada segunda de x será menor que 0 cuando tengamos en esta zona de la función, porque sus pendientes van disminuyendo. Si yo me voy a la otra parte, vamos a ver que sucede exactamente lo mismo. Bien, yo tengo aquí una pendiente negativa. Perfecto. Y aquí tengo una pendiente negativa de mayor inclinación. Es decir, que el valor de la pendiente también va decreciendo. ¿Por qué? Porque se va haciendo cada vez más negativa. Y hacerse cada vez más negativa es ir decreciendo numéricamente. Si aquí vale menos 1, por ejemplo, aquí valdría menos 2. De menos 1 a menos 2 los valores van decreciendo. Si la pendiente va decreciendo, su derivada va decreciendo. Si su derivada decrece, f' de x, que la rebautizo como g de x, es una función decreciente. Si g de x es una función decreciente, su derivada
es menor que 0. Y como la derivada de g de x es la derivada segunda de x, pues lo que tenemos es, como conclusión general, que cuando una función es cóncava hacia abajo, su derivada segunda es negativa. Es decir, derivada segunda negativa quiere decir que la función es cóncava hacia abajo. Es decir, hace esto. Negativo lo asociamos a una cara triste, por acordarnos de esta cuestión. Y no tener que hacer el análisis siempre. Veamos qué pasa aquí. En esta función, si me fijo en la parte izquierda, esta pendiente es negativa porque hace bajada. Y esa pendiente negativa, a medida que voy tomando la curva, se va suavizando. Se va suavizando quiere decir que se hace cada vez menos negativa. Por ejemplo, si esto vale menos 3, esto podría valer menos 1. Si se hace menos negativa, lo que está haciendo la pendiente en esta parte de la gráfica es crecer. Hacerse menos negativo quiere decir aumentar. Si la pendiente crece, quiere decir que la derivada de esta función, en esta parte de aquí, es una función creciente. Que aumente la pendiente, como f' es lo mismo que la pendiente, quiere decir que f' va aumentando. Con lo cual, si f' va aumentando, f' es una función creciente, rebauticémosla como g de x, para no liarnos con las primas. Es decir, que la función g de x, que es la misma que f' de x, es una función creciente. Por lo menos en esa parte que acabamos de estudiar. Si es una función creciente, la derivada de g de x, que es lo mismo que la derivada segunda de x, como hemos visto antes, será mayor que 0. Bueno, veamos si se sigue cumpliendo que la derivada segunda es mayor que 0 en esta parte de aquí. Bueno, pasamos un momento donde la pendiente es nula, en este mínimo, y empezamos a obtener una pendiente positiva cada vez más inclinada. Si cada vez es más inclinada, los valores positivos van aumentando. Es decir, que aquí también la pendiente va aumentando. Es decir, que f' va aumentando. Como f' es una función creciente, pues g' será mayor que 0. Con lo cual, cuando tengamos que la derivada segunda de una función es mayor que 0, tenemos que la función es cóncava hacia arriba. Es decir, de esta manera asociamos el ser positivo con una sonrisa para acordarnos fácilmente, este es un truco simplemente, de cuando una función es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. En los vídeos siguientes vamos a ver qué es lo que pasa con los cambios de curvatura y estudiaremos los puntos de inflexión para luego establecer lo que se llaman los periodos de curvatura, es decir, las zonas donde la función es cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba y ver cómo los localizamos.